Buenas noches, qué bendición es poder saludarte, ¿sí? Verdaderamente estamos muy agradecidos al Padre y saludamos a todas las familias que en este instante están conectados a esta transmisión. Verdaderamente es un gozo y obviamente cada vez que comenzamos un tiempo nuevo, la expectativa se renueva, entendiendo que el Padre nos convoca y que en esa convocatoria siempre el Señor está manifestando y está depositando y está impartiendo de su luz. Así que estamos realmente muy contentos de poder estar acá, agradecidos al Señor porque a través de internet podemos llegar a cada hogar y sabemos que en ese mismo espíritu que nos hermana, que nos une, vamos en esta noche a volver a introducirnos en un nuevo tiempo de revelación, en un nuevo tiempo de equipamiento, en un nuevo tiempo donde el cielo va a seguir guiándonos, va a seguir dándose a conocer y nos va a seguir hablando conforme a lo que el Padre está queriendo hacer y está queriendo establecer en medio de cada una de nuestras vidas. Así que si recién te sumás, vuelvo a darte la bienvenida. Qué importante es haber tenido estos minutos para aquietarnos, para preparar la atmósfera, ¿sí? A veces nuestra mente está aún con todo lo que ha sucedido en el día, quizás con lo que ha sucedido en la jornada laboral y demás de las cosas cotidianas, pero entendemos que este es un momento donde Dios quiere impartir algo y necesitamos aquietarnos, necesitamos prestar atención y básicamente disponernos. Así que te animo a que en medio de lo que tengas que hacer puedas volver tu enfoque y tu mirada en estos minutos, en este tiempo delante del Señor y que podamos en esta hora tener unas palabras de oración. Sabemos que más que una enseñanza, más que una serie en sí, lo que necesitamos es que el Espíritu Santo nos ministre la verdad de espíritu a espíritu y que realmente Él pueda impartirnos más de Dios sobre cada una de nuestras vidas. Así que quiero invitarte a que ahí en tu lugar puedas sumarte junto a nosotros. Padre, en esta noche queremos darte gracias por este tiempo. Queremos darte gracias, Señor, por tu fidelidad. Queremos darte gracias, Señor, porque no solamente nos entregás una nueva serie, sino que entendemos que aún hay mucho más por hablarnos, hay mucho más por revelarnos, hay mucho más por darse a conocer. Y entendiendo que todo lo que vos revelás y das a conocer tiene que ver con tu naturaleza, tiene que ver con esa esencia de papá que vez tras vez se quiere establecer sobre cada uno de nuestros corazones. Por eso en esta noche, Señor, queremos que tu Espíritu Santo ya tome el gobierno de esta transmisión, de la conexión en internet de cada hogar. Queremos en esta hora presentarnos acá desde casa, junto a cada uno de nuestros hermanos desde su hogar. Y Señor, queremos presentarte lo técnico, queremos presentarte nuestras vidas, para que verdaderamente, Señor, seas vos hablándonos. Padre, que en esta hora todo se aquiete, todo se alinee, todo se sujete. Y aún, Señor, el alma se sujete, esos pensamientos, esos sentimientos que muchas veces son contrarios a tu realidad, se sujetan en esta hora en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, una atmósfera idónea, declaramos los aires, Señor, abiertos, despejados, para que pueda comenzar a fluir tu revelación y pueda ser impartida una nueva medida de tu luz en medio, Señor, de los tiempos que vivimos y de acuerdo, Señor, a lo que vos estás queriendo bajar y entregarnos, Señor. Queremos tener una actitud correcta de corazón, nos despojamos de todo lo natural, de todo lo personal. Y en esta hora, Señor, volvemos nuestra mirada a ti. Te pedimos que nuestros sentidos, Señor, sean activados. Señor, abre nuestros ojos espirituales, abre nuestros oídos. Limpia, Señor, nuestra boca, nuestras manos, nuestros pies. Santifica nuestros corazones, nuestra mente. Y que en esta hora, Señor, podamos, Señor,
disponernos a escucharte a vos. Padre, glorifícate en esta noche. Padre, ministra a cada uno de los que vamos a ser parte de este tiempo, aún hasta donde este material, Señor, vaya a llegar. Que seas vos, Señor, hablando, que seas vos impartiendo, que seas vos haciendo correr esto, Señor. Te bendecimos, Señor, te exaltamos. Y es en la autoridad de Cristo que todo se sujeta y que todo se alinea en esta noche. Bendito seas, amado Rey. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. 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 Bien, como te decía, comenzamos una nueva serie. Esta serie que se titula Discípulos. Y verdaderamente, más que una serie, más que un conjunto quizás de prédicas, creo que lo que esta serie nos va a impartir, lo que esta serie va a terminar haciendo en el transcurso de cada semana de parte del Señor, el Espíritu con el cual el Padre nos ha entregado esto, tiene que ver ni más ni menos que con un equipamiento puntual que como casa Él quiere soltar sobre nuestras vidas, entendiendo que lo que Él pretende de nosotros es que como hijos, ¿sí? Hijos que están apropiados de ese nuevo pacto, de esa realidad de resurrección que Cristo vino a establecer, podamos caminar en esta tierra como verdaderos discípulos de Él. ¿Sí? Y sé que en medio de lo que va a ser este tiempo, Dios seguirá ordenando, seguirá sanando, seguirá estableciendo y ministrando cosas nuevas en medio de cada uno de nosotros. Pero qué privilegio y qué bendición es que podamos en este tiempo unificar criterio, podamos en este tiempo establecer una doctrina clara en medio de lo que el cielo nos quiere hablar y conforme a lo que ya fue establecido, a lo que ya fue decretado desde antes de la fundación del mundo y que hoy el Padre nos permite, mediante la acción de su Espíritu Santo, interpretar, ver, darnos revelación, formarnos, modelarnos, darnos de su sabiduría. Así que sé que este va a ser un tiempo verdadero, ¿sí? Como el título de la serie, de discipulado. Va a ser un tiempo de formación, va a ser un tiempo de alineamiento, va a ser un tiempo donde Dios va a seguir modelándonos, va a seguir formando a Cristo de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que en este tiempo Él depare sobre nuestras vidas. Y esto es a modo personal, pero obviamente también a modo corporal, como casa, como congregación. Y es desde ese lugar y es en este entendimiento que sé que en esta hora cada uno de nosotros, vos y nosotros acá, estamos unidos, estamos alineados, estamos dispuestos. Amén. Así que te pido como siempre que en medio de lo que puedas establecer ahí en tu hogar como parte del gobierno, no te distraigas, que puedas estar receptivo, que puedas estar abierto, que puedas aún discernir que conforme al hambre y a la sed es que somos saciados, es que la medida del pan de Cristo y del agua de Cristo se nos es dado, se nos es revelado, se nos es impartido, ¿sí? Así que quiero, a modo de introducción en esta noche, para poder ya después ir un poquito de lleno a la idea de lo que va a representar esta serie para cada uno de nosotros, que podamos ir a la palabra de Dios. Sí, sabemos que la palabra de Dios no es letra muerta, sino que es vida. Y esa vida viene con lo que el Espíritu de Dios establece, con ese soplo, con esa vitalidad. Viene con esa facultad del Espíritu incorporada. Esta palabra que más que estar escrita, ¿sí?, que haber quedado asentada en un libro,
se vuelve a abrir delante de nosotros vivificada, para energizarnos, para traer luz, para que podamos ver verdaderamente lo que el Señor nos quiere permitir recibir y obviamente aprender. Quiero que me acompañes al Evangelio de Lucas, capítulo 14. Todo lo que vamos a trabajar en esta noche está sacado de la versión de la Biblia de las Américas. Y Lucas 14, versículo 26, dice así: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Amén. Acá podemos ver un poquito un pasaje que no solamente es neurálgico, sino que al mismo tiempo es determinante en este entendimiento de lo que representa ser un discípulo desde la perspectiva de Dios, ¿sí? Y quizás muchas veces en un entendimiento fuera del Espíritu hay una controversia en cuanto a, de repente, creer que es una contradicción que Dios nos mande a amar y a honrar, ¿sí?, a nuestra familia, a nuestros padres, pero acá de repente dice el que no aborrece a su padre y a su madre. Y quiero aclararte esto como punto de partida, que el término aborrecer, ¿sí?, significa y está posicionado en que no ocupe el primer lugar de nuestras vidas. Es decir, sería que si tu padre o tu madre, tu mujer o tus hijos, tus hermanos o hermanas, ¿sí?, y aún hasta tu propia vida está en primer lugar, no podés ser un discípulo. Entonces, esto no tiene que ver con deshonrar, no tiene que ver con dejar de amar, sino tiene que ver con entender el posicionamiento, el lugar y la prioridad que verdaderamente Dios tiene que tener en nosotros. Y eso obviamente se da por la medida de nuestro amor por Él. Cuando nosotros hacemos de Él lo más valioso, lo más importante, cuando Él pasa a ser nuestra prioridad, cuando verdaderamente en nuestro corazón no hay nada, ¿sí?, que podamos retener en comparación a Él, sino que Él lo es todo, que Él es lo más preciado, que Él es lo más valioso, que verdaderamente Él es el objeto de deseo y que lo que más representa, ¿sí?, nuestra medida de amor, lo encuentra Él, encuentra su figura, encuentra su persona, ¿sí? Entonces es interesante que puedas ver esto desde este lugar, ¿sí? Habla de que el primer lugar de tu vida, de tu corazón, lo tiene que tener Él, no lo puede tener más nadie. Por eso que aquel, ¿sí?, que quiere venir en pos de Él, que no aborrece, ¿sí?, que sigue queriendo tener en primer lugar padre, madre, mujer e hijos, hermanos y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y quiero ahí nomás cerquita que podamos ir al Evangelio de San Mateo, Mateo capítulo 10, versículo 37 al 38 dice: el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Amén. Creo que en este segundo pasaje de Mateo, si había alguna duda con respecto al término aborrecer o a lo que Dios estableció mediante estas palabras, acá se nos acaba de clarificar mucho más el panorama. Y quizás si nos detenemos un instante a repensar esto, claro que ambas palabras son palabras muy fuertes, claro que sí. Y aún cuando nosotros vamos al contexto donde estas palabras se soltaron, podemos encontrar a Jesús
¿sí? Hablándole a la multitud. Una multitud que lo seguía, una multitud que se había interesado por sus milagros, ¿sí? Por los milagros que él hacía, y obviamente que esto generaba que ellos estuvieran emocionados por cada palabra que Jesús soltaba, por cada palabra que Jesús declaraba. Ahora, es interesante que cuando se trataba de tener que separarse ellos mismos de su condición mental y física de este mundo, ¿sí? Del sistema de este mundo, Jesús estaba siendo muy claro, estaba siendo muy contundente de lo que se requería para ser un discípulo de Él. Sí, repito esto, Él estaba siendo muy tajante, estaba siendo muy específico de lo que se requería para ser un discípulo. Y eso es ni más ni menos que lo que acabamos de leer, tanto en primer lugar en Lucas 14, como recientemente en Mateo capítulo 10. Y quiero decirte esto, quizás para sorpresa de alguno de nosotros, esto hoy en día no cambia, ¿sí? Esto hoy en día sigue siendo así, esto está aún en vigencia, porque si quizás nosotros seguimos estando enganchados en los sistemas de este mundo, ¿sí? En el sistema que este mundo nos ofrece, no podemos asociarnos, ¿sí? No podemos asociarnos a la realidad espiritual. Es decir, si yo sigo enganchado a lo que este sistema sin Dios, ¿sí? Llamado mundo, me ofrece y me propone, es prácticamente nula mi posibilidad de poder asociarme a las cosas del mundo espiritual. ¿Sí? Hablábamos el domingo de la Jerusalén natural, terrenal y la celestial. Bueno, esto, poniéndolo en perspectiva, viene a poner en manifiesto esto. Porque aún las cosas del mundo espiritual no están conectadas al sistema de este mundo. ¿Sí? El sistema de este mundo es un sistema totalmente diferente y no tiene nada en común con las cosas del espíritu, con la realidad celestial, con el diseño de lo eterno. Y cuando Jesús les está hablando a estas personas, a esta multitud que lo está escuchando, podemos llegar a imaginarnos, si ahora podemos hacer este ejercicio, el choque que se debe haber producido en sus mentes. Debe haber sido un choque muy fuerte, muy duro en su momento. Pero hoy nosotros, también cada uno de nosotros, tenemos que reconocer que estas palabras son tan serias, siguen siendo tan serias como lo fueron en su momento, como lo fueron cuando Jesús caminaba en esta tierra, ¿sí? Como lo fueron entonces. Entonces, el discipulado no es algo que vos vas a hacer cuando de repente te hace falta algo. No se trata, ¿sí?, de qué tantos sacrificios vos vas a hacer, sino que puntualmente el discipulado se trata de dónde está tu corazón, se trata de dónde está tu confianza y obviamente de acuerdo a dónde está tu corazón, de acuerdo a dónde está puesta tu confianza, será a qué Dios estarás sirviendo. Por eso que esto viene como un rompimiento a la estructura mental, a lo conceptual, a la teoría. Porque muchas veces, y la palabra es muy clara con respecto a esto, lo que Dios mira en toda situación, en todo momento, sigue siendo nuestro corazón. Y el discipulado, el ser discípulo, tiene que ver con esto, tiene que ver en dónde yo arraigo mi corazón, en donde yo cimiento mi confianza y obviamente a quién estoy sirviendo, a quién estamos sirviendo. Y por eso Jesús fue muy claro, fue muy contundente. Y esto me da un entendimiento de
poder discernir que no podemos estar conectados a las cosas que provienen de este mundo y servir a Dios al mismo tiempo. No se puede. Sí, yo sé que muchos quisiéramos, que muchos lo intentan, que muchos viven la vida de esa forma, pero no es un diseño de Dios, no es la intención de Dios, no es lo que Dios ha planificado para nuestras vidas, para sus hijos. Y aún si profundizamos un poco más, y si bien no me quiero meter mucho en esto, pero sí como reseña creo que es parte de lo que se está soltando. En Mateo capítulo 6, la Biblia nos habla de que no podemos servir a Mamón, ¿sí?, y servir a Dios al mismo tiempo. No podemos servir a Dios y servir a las riquezas, servir a Mamón. Y es interesante que cuando hablamos del sistema de este mundo, este sistema de este mundo opera, ¿sí?, bajo el sistema de Mamón, opera en el sistema de Mamón. Y podemos ver que todo, absolutamente todo, tiene que ver, ¿sí?, todo en este planeta es causa y efecto, ¿sí? Es causa y efecto. Por eso es determinante dónde yo pongo mi confianza. Es determinante dónde está mi corazón verdaderamente. Es determinante a quién estoy sirviendo, ¿sí? Entonces, cuando quizás entra el reino de Dios, podemos entender que aún en el diseño financiero, en el diseño económico de Dios no tiene absolutamente nada que ver con el diseño económico de este mundo. Es totalmente diferente. Y recordarás que el domingo te compartía algo que tenía que ver con este pasaje que aún el Señor alimenta y tiene cuidado de las aves del cielo. Y en este entendimiento te podría decir que de repente, analizando un poco, pensemos en qué hacen las aves, hacen los pájaros, ¿sí?, con respecto a su sustento. Es decir, yo no veo a los pájaros preocupados por sembrar y cosechar. Ahora, Dios toma cuidado de ellos. Y como hablábamos el fin de semana, porque al fin y al cabo Dios sabe en quién confían las aves, en quién confían los pájaros. Entonces, la palabra del Señor nos dice que no podemos entrar al reino de Dios a menos que seamos como niños. Y niños no tiene que ver con un carácter inmaduro. Y hoy vamos a hablar mucho acerca de esto. Claro que no. Cuando el Señor nos habla que a menos que seamos como niños no podemos entrar a la profundidad, a la revelación, a la sabiduría, a la realidad de su reino, nos está hablando en cuanto a la confianza, en cuanto a la dependencia, que justamente es el comportamiento de un niño. Un niño depende, un niño confía, ¿sí? Y quizás te podría hacer esta pregunta. ¿Vos creemos algunos de nosotros en esta noche que de repente los bebés, ¿sí?, los niños pequeños están sembrando y cosechando para de repente recibir una mamadera con leche, una taza con leche? No, claro que no. Pero sí Dios sí toma cuidado de ellos. Entonces creo que sigue siendo una buena oportunidad para nosotros como casa, como congregación, de seguir rompiendo estructuras y aún de poder verdaderamente establecer un cambio radical en cómo quizás seguimos viendo el sistema económico de este mundo y el sistema económico del reino de Dios, que te repito, es totalmente diferente. No tiene nada, pero nada que ver con el sistema de este mundo. Entonces, creo que de una u otra forma es necesario que nosotros podamos percibir lo que desde el corazón de Dios se requiere para que podamos ser verdaderos discípulos y podamos ser funcionales y podamos ser efectivos. Porque muchas veces creemos que ser un discípulo es simplemente asistir, ¿sí? Pero eso no tiene nada que ver, eso es parte como tantas otras cosas.
pero vamos a ir descubriendo en profundidad con la ayuda del Espíritu Santo, porque necesitamos que Él abra nuestro entendimiento, el peso de lo que representa, al mismo tiempo el privilegio que representa ser un discípulo del Maestro. Y quizás hay una palabra que es muy conocida y una palabra que ha generado en sí mucha controversia. Esta palabra es reforma. Cuando nosotros intentamos hablar de reforma, cuando hablamos de reforma, también es importante de que podamos entender de qué se trata. Porque a veces la palabra reforma en muchos casos solo genera otro sectarismo más, ¿sí? Y obviamente que no pretendemos eso, ni es la esencia de eso. Y en esto también es importante que podamos estar de acuerdo. Es importante que todos podamos distinguir y discernir lo mismo, para que no nos confundamos, para que no se nos levanten otras voces. Y te decía que la idea no es reformar el mensaje. Cuando hablamos de reforma, la idea no es reformar el mensaje, porque el mensaje sigue siendo el mismo. La palabra de Dios sigue siendo la misma. Cristo hoy sigue siendo el mismo. Y siempre fue el mismo. Entonces, a veces da la sensación que cuando hablamos de reforma, que cuando hablamos de ser reformados, parece que estuviéramos hablando de alguna novedad del Evangelio. Y en realidad, sí, no tiene que ver con esto. No tiene que ver con que se le haya agregado algo nuevo al Evangelio. En realidad no se le agregó nada nuevo al Evangelio. El Evangelio sigue siendo el mismo. Lo que ha cambiado es que hoy nosotros, ¿sí? Vos y yo, hoy nosotros podemos interpretar el Evangelio, ¿sí? Podemos interpretar lo que Dios dejó establecido mediante su palabra desde un nuevo nivel de madurez. Es ese nivel de madurez lo que nos permite recibir lo que para nosotros era desconocido, era un misterio, pero que ya estaba, que ya había sido establecido, que ya había sido planificado, que ya había sido diseñado. Entonces la renovación o la reforma nunca es del Evangelio, ¿sí? El Evangelio no se reforma, el Evangelio es el mismo. El Evangelio siempre fue el mismo y va a seguir siendo el mismo. Y el Evangelio es Cristo. Cristo es el Evangelio, amén. Ahora, los que nos renovamos, los que nos reformamos, somos nosotros. Y eso es lo que nos permite poder recibir de parte de Dios la revelación y la luz en una medida mayor, de formas distintas, cosas que estaban veladas, se nos hacen carne, las podemos visualizar, las podemos interpretar. ¿Por qué? Porque se va forjando un crecimiento que está sujeto al nivel de madurez que cada uno de nosotros va alcanzando. ¿Sí? Amén. Entonces, vamos creciendo, ¿sí? Nos vamos desarrollando. Y cuando vamos creciendo, lo que va cambiando en nosotros es nuestra interpretación, es la forma de interpretar. ¿Por qué? Porque al madurar ya uno no interpreta las cosas de la misma manera. ¿Sí? Uno crece, madura y ya uno empieza a ver y a distinguir y a pesar las cosas de diferente forma. Quizás esto lo puedo llevar a un ejemplo práctico. Quizás la palabra amor para un niño no significa lo mismo que la palabra amor para un adulto. Tienen dos interpretaciones totalmente distintas. ¿Y debido a qué esto? Al nivel de madurez. No es lo mismo el carácter de un niño que el carácter
de un adulto. Quizás a veces, no sé si ha pasado en tu caso, pero algo que es muy común, o por lo menos era muy común, era volver, ¿sí?, en muchos casos, a la casa de cuando uno era niño. ¿Sí? Pasaron los años, uno se hizo adulto y de repente volver a ese lugar que te acobijó en la niñez, que te vio crecer. Y de repente uno se quedó con esa idea que tenía que ver con la última interpretación de ese lugar. Tenía que ver con esa imagen que quedó grabada de ese último día antes de partir. Entonces, al volver a ese lugar, claro que el lugar parece distinto a esa foto que tenemos grabada, a esos recuerdos, quizás parece más grande, parece más lindo, este lugar donde nos criamos, ¿sí?, con la familia, este lugar donde jugábamos con nuestros amigos, ¿sí? Y de repente cuando venimos de grandes, cambia nuestra mirada. En algunos casos nos puede generar alegría, nostalgia, en algunos otros casos causa tristeza, depresión y hasta quizás un lugar al que uno no quiere volver nunca más. Hace un tiempo atrás, un par de años, tuve la posibilidad de que fuimos como familia justo a visitar a unos parientes que teníamos allá por la zona de La Plata, y cuando regresábamos tuvimos la posibilidad de que mi papá nos enseñara, tanto a mí como a mis hermanos, donde él se había criado, ¿sí? Pasamos por un pueblito ahí cerca que se llama Schepener y estuvimos en la casa donde estuvo mi papá, aún en un comercio que tuvo mi abuelo, y mientras íbamos a ese lugar él nos iba contando, como que iba reviviendo cada recuerdo, ¿no?, de su infancia. Por eso te digo que dentro de lo que uno pueda interpretar es distinto la imagen que uno tenía de lo que vivió al pasar el tiempo y volver a lo que uno se encuentra. Entonces, quizás uno podría decir, ¿y en este caso qué cambió? Porque la casa sigue siendo la misma, el lugar geográfico también, el barrio es el mismo. Pero lo que cambió, ni más ni menos, somos nosotros. Los que cambiamos mucho somos nosotros. ¿Sí? Ahora, que nosotros cambiemos, ¿será bueno o será malo? Y esto te lo dejo ahí para que lo pienses. Creo que algo que debemos atrapar es que en el reino de Dios es muy necesaria la revelación. Y toda revelación que Dios suelta sobre sus hijos, siempre, siempre, siempre viene con un incremento. Y ese incremento no es como tantas otras veces lo hemos expuesto y lo hemos dicho desde acá, no es, ¿sí?, un conocimiento intelectual. Toda revelación viene siempre de parte del Señor con un incremento, pero ese incremento no es solamente un conocimiento intelectual. El incremento siempre es una transformación. Amén. Siempre el incremento de lo que Dios pone en manifiesto, de lo que Dios hace establecer en luz, de lo que Dios revela, es una transformación. ¿Y qué hace la transformación? La transformación no nos deja iguales, no te deja igual, no me deja igual. Y bendito sea el Señor por esto. Porque estamos en tiempos donde hay tanta revelación del Señor, donde vemos al Señor hablarnos, donde vemos al Señor obrar, donde vemos que aún el Señor está sacudiendo estructuras, fortalezas, rudimentos en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero aún esa revelación viene en efecto como una causa que viene a transformarnos. El efecto de esa transformación tiene que generar en nosotros cambio. Para eso el Señor nos habla. Es decir, esta serie, esto que hoy se nos abre como discípulos, no tiene que ver con que guardemos y amontonemos conocimiento acerca de. Tiene que ver con que cada cosa que Dios nos vaya hablando y vaya soltando en medio de nuestras vidas pueda incrementar ese nivel de transformación, ese nivel de limpieza, ese nivel de sabiduría, ese nivel de madurez, ese nivel de fe sobre cada uno de nosotros. Sí,
Entonces cuando Cristo es revelado en mí, algo cambia, algo se transforma. El apóstol Pablo decía que él hablaba la revelación que tenía, no hablaba lo que les pasaba a otros, él hablaba acerca de la revelación que él tenía. Él había sido transformado, recordarás, por la revelación. Y en el momento que él hablaba, decía, lo que estoy hablando ahora es un misterio escondido, es un misterio que me fue revelado. Y ahora yo se los quiero transmitir, se los quiero compartir. Ahora, déjame decirte esto, ese misterio, ¿sí? No es que estaba ocurriendo en ese momento. Ese misterio es viejo, ese misterio ya estaba. Cuenta la palabra que el plan de Dios ya está, desde antes de la fundación del mundo, ya estaba. Dios proveyó a su Hijo antes de la fundación del mundo. Entonces, no es que era nuevo, porque estaba hecho, porque ya estaba establecido. ¿Sabes por qué era nuevo? Porque recién estaba siendo revelado lo que ya había sido hecho. Entonces cuando viene la revelación y yo puedo verlo, ¿sí? Yo puedo ver esa revelación. Claro que para mí es una novedad, es un descubrimiento, porque se me está revelando algo que me era desconocido. ¿Y por qué se da eso? ¿Sabes por qué se da eso? ¿Sabes por qué hay distintos niveles de revelación? Eso se da ni más ni menos que por la medida de madurez que yo voy desarrollando. Eso tiene que ver, ¿sí?, con la madurez necesaria que yo debo tener para poder verlo. Pero no tiene que ver con que sea nuevo. Y espero que puedas estar entendiendo esto en esta noche, que cada uno desde su hogar pueda tener claridad acerca de esto que estamos diciendo. Entonces, volviendo al tema de reforma, cada vez que hablamos de reforma, hablamos de que esa reforma es la transformación de nuestra mente, la transformación de nuestra alma, para poder entender e interpretar al mismo Cristo de siempre, ¿sí? Hablamos de que esa reforma es la transformación de nuestra mente, la transformación de nuestra alma, para poder entender e interpretar al mismo Cristo de siempre, pero nosotros desde un estadio de mayor madurez. Amén. De eso se trata. Entonces, esto nos va a permitir poder ver detalles que antes no veíamos. Esto nos va a permitir poder ver detalles que hoy no vemos. Vamos a poder interpretar a ese Cristo resucitado, manifestado, glorioso, en niveles y profundidades que antes no las veíamos. ¿Sí? Entonces, cuando recién nos convertimos, quizás lo único que veíamos es a Cristo resucitado. ¿Sí? Es a Cristo en esa cruz, muriendo, para luego resucitar. Y no hay otra mirada. Es Cristo que murió quizás por mis pecados, para salvarme. Y déjame decirte que esto está bien, está perfecto para ese tiempo de madurez, para ese inicio donde uno viene al Señor. Pero cuando nosotros vamos creciendo, vamos madurando en la vida cristiana, vamos descubriendo a Jesús en el Antiguo Testamento, en un montón de intervenciones, en un montón de momentos y hechos. Y por esas cosas, en algún momento, descubrimos lo que la palabra de Dios declara en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8, donde dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo.
Sí, Apocalipsis 13:8 dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y de repente uno dice, ¡wow! ¡Wow! ¿Qué es esto? Pero déjame decirte que esto estuvo siempre ahí. Esto siempre estuvo escrito. Solo que yo ahora lo estoy descubriendo. Lo voy descubriendo. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque Dios ha puesto un sentir en mi espíritu y ese sentir hace que verdaderamente esta serie para nosotros pueda ser eso, pueda ser un espacio en donde nosotros podamos acceder a un nivel de revelación, a un nivel de la enseñanza, a un nivel de la doctrina, a un nivel de la sana doctrina. Y que verdaderamente podamos ver a Cristo. Amén. Podamos ver a Cristo. No un Cristo nuevo, como te vengo diciendo. Es el mismo Cristo de siempre. Es el mismo Cristo de siempre. Pero que nosotros podamos verlo en una dimensión mucho más completa. Por eso lo que estamos haciendo es poder compartir entre nosotros lo que el Padre a través del Espíritu Santo nos ha permitido ver hasta hoy. Todo lo que compartimos, todo lo que se suelta, tiene que ver y viene en carácter de esto. Pero claro que sabemos que hay mucho más. Hay mucho más que Él seguirá mostrándonos sin lugar a duda en la medida que nosotros sigamos creciendo y sigamos madurando. Ahora, esto que el Señor siga revelando estos misterios que están ocultos, no los va a revelar por nuevo, porque el plan de Dios ya está. El plan de Dios ya está. Sino porque nosotros tendremos una manera mejor de verlo, una manera más madura, una manera más madura. Y espero que puedas estar diciendo junto a mí, en tu hogar, amén a estas palabras. Porque cuando recibimos la plenitud de Cristo, por ende, recibimos la plenitud de Dios. Y entendemos que no necesitamos más nada que la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Es decir, para acceder al total de la plenitud, tenemos que acceder a Cristo. ¿Por qué? Porque toda la plenitud está en el Hijo, está en Cristo. ¿La plenitud de quién? Del Padre. La naturaleza del Padre, la esencia del Padre. El problema es que muchas veces nosotros hemos mirado y seguimos mirando hasta ahí nomás. Tenemos un alcance, una mirada muy corta, muy básica. Y quizás uno podría preguntarse, ¿y por qué mi mirada es corta, mi mirada es muy hasta ahí? ¿Sabes por qué? Porque sigue habiendo inmadurez en nuestras vidas, sigue habiendo inmadurez en nosotros. Y es importante que podamos recordar juntos en esta noche que revelación no es entender, ¿sí? Revelación no tiene nada que ver con entender. Revelar es ver. Revelar es ver. La revelación es cuando el velo es corrido y yo puedo ver. Es como que de repente hay un telón, hay una cortina que me impide ver lo que está detrás. Y el Señor viene a través de su Espíritu Santo y corre ese velo para que nosotros podamos ver. Porque muchas veces hemos creído que debemos primeramente entender. Y es importante que podamos, ¿sí?, establecer esto de forma clara. Podamos visualizar que esto es un error. Porque revelación no es entender. Revelación es cuando un velo es corrido y yo puedo ver y se hace para mí la luz. No solo cuando puedo entender. Muchas veces nos va a tocar y sucede que el principio de la revelación es entender. Parte de la revelación como su principio es que Dios nos dé entendimiento, pero otras veces no. Otras veces el entender
es secundario a la revelación. Entonces, yo puedo describir aquello que veo, aquello que me es revelado. Vos podés describir solamente aquello que te es revelado. Por eso recordarás las palabras de Juan cuando él dijo: lo que hemos visto y lo que hemos oído, lo que hemos palpado, lo que hemos vivenciado, es lo que ahora estamos transmitiendo, es lo que transmitimos, es lo que compartimos. Amén. Y esto depara en lo siguiente, que de acuerdo a esto, ¿sí?, conforme al nivel de madurez espiritual que tenemos, hablamos. Y esto es tremendo, ¿sí? Conforme al nivel de madurez espiritual que tenemos, hablamos. Y eso, en un primer punto, está bien. Es como si un israelita, ¿sí?, antes de salir de Egipto dijera: bueno, nuestro objetivo es cruzar el Mar Rojo. ¿Sí? Mi objetivo, el objetivo que tenemos es cruzar el Mar Rojo. Claro que eso está bien desde donde él veía. Es decir, el límite próximo que ellos tenían era cruzar el Mar Rojo. Pero no era el límite ni era el lugar final donde ellos tenían que llegar. Pero el tema era que ellos no podían ver más allá de ahí, más allá de cruzar este mar. Entonces, vamos creciendo y en el desarrollo de crecimiento podemos definir diferente, podemos definir distinto. ¿Cristo es el mismo? Claro que sí. Cristo sigue siendo el mismo. El Evangelio sigue siendo el mismo. ¿Pero qué cambia? Cambia mi mirada. Cambia nuestra mirada. Entonces, podríamos decir que juntos vamos redefiniendo la revelación. ¿Y por qué juntos vamos redefiniendo la revelación? Porque esto, aparte de ser un proceso personal, donde vos, ¿sí?, y yo vamos creciendo de modo personal en nuestra visión de Cristo, también esto se da y es juntos como casa, como congregación. También como congregación va creciendo la visión y podemos armar una plenamente estatura más compacta del varón perfecto. Juntos, en armonía, podemos armar esa plenitud de la estatura del Hijo, del varón perfecto. Amén. Por eso a veces uno no entiende, pero Cristo es tan grande, es tan amplio, que vamos a acceder juntos a Él. ¿Sí? Que vamos a acceder juntos. Por eso Él convocó a un cuerpo. Por eso Él nos llama a la unidad. Entonces, lo que podemos ver como un proceso personal, ¿sí?, un proceso individual, en donde yo voy creciendo y voy contemplando la revelación de Cristo en una medida, en una manera mayor, también lo podemos poner como iglesia, como casa, y decir que juntos vamos creciendo y vamos aportando nuestra visión más madura de la nueva revelación, de lo que el Señor nos va revelando, de lo que el Señor nos va mostrando, de lo que el Señor está corriendo el velo y nos permite ver. Y esto es hasta lo último de la tierra. Esto es con otros pastores, esto es con otras congregaciones. Amén. Entonces ese es el crecimiento, amados hermanos. Un crecimiento por un lado individual y por otro lado un crecimiento como iglesia. ¿Hasta qué? Hasta que podamos llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Sí? Hasta que podamos llegar a la estatura del varón perfecto. Vamos a ir a Efesios 4:13.
Dice la palabra del Señor, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Y como estarás viendo ahí en tu monitor, en tu televisor, en tu pantalla, podés ver que hay, ¿sí?, 3 figuras donde cada una de ellas tiene progresivamente un nivel diferente de estatura. Y esto tiene que ver con este entendimiento de lo que expone Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y en esto, claro, que hay distintas medidas, pero hay una sola medida a alcanzar, hay una sola medida en plenitud, hay una que está por sobre todas las demás. Y acá también volvemos a remarcar esto, cuando nos habla de llegar al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Conocimiento no tiene que ver solo con un proceso de razonamiento intelectual, solo con un proceso de entendimiento intelectual, sino que en el contexto bíblico, ¿sí?, conocer estaba ligado a estar con una mujer. Cuenta la palabra que Adán conoció a Eva. ¿Qué quiere decir eso? Que tuvo intimidad con ella, que se llegó a ella. Entonces estamos hablando de un nivel de conocimiento que involucra la intimidad. Estamos hablando de una relación de intimidad. Ese es el conocimiento pleno. ¿Cuál es el conocimiento pleno de Cristo? Una relación íntima con Cristo. Una relación íntima con Cristo. No es un entendimiento griego de Cristo. No es una lectura teológica de Cristo. No es una opinión personal de Cristo. Porque cuando uno expone esto, uno se da cuenta que la teología cae frente a la relación. Caen las estructuras, caen los argumentos. La idea, el concepto, cae frente a la realidad. Y aún esto es el reclamo que Jesús le hace a los fariseos. Porque los fariseos tenían la ley. Es decir, los fariseos tenían la descripción de Jesús, ¿sí? Tenían la memoria descriptiva de Jesús. Pero cuando lo tuvieron a Jesús enfrente, quisieron sujetarlo a él, a esta descripción que ellos tenían de él. Y él les decía, no. Recordarán con respecto al sábado, no, yo soy el sábado. ¿Cómo ustedes, ¿sí?, me van a querer venir a imponer a mí lo que la Escritura dice de mí? Y esto tiene que ver porque estando Él, que es la esencia de todo concepto cae. Todo concepto cae. Y lo mismo pasa en nuestras vidas. En algún momento Cristo puede ser una idea, puede ser un concepto, puede ser algo que nos dijeron, que nos compartieron. Pero Pablo decía, y esto lo leímos en el mensaje de este último domingo, si aún a Cristo lo conocemos en la carne, ya no lo conocemos así. ¿Sí? Si aún a Cristo lo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Por qué? Porque ahora conocemos intimidad. Amados hermanos, ahora se ha abierto la intimidad. Conocemos la intimidad, conocemos la profundidad. Tenemos acceso a una relación íntima que rompe los conceptos, que rompe la realidad, que rompe las ideas, que rompe los argumentos. Entonces, esa revelación, ese alcanzar la estatura del varón perfecto, no tiene que ver con que tengamos muchas charlas como estas. No tiene que ver con que semana tras semana nos juntemos y podamos escuchar.
sino que tiene que ver con que verdaderamente seamos ministrados por el Espíritu Santo de Dios cada vez que nos reunamos, cada vez que compartamos un tiempo juntos, cada vez que tengamos una convocatoria y que realmente la acción del Espíritu pueda producir en cada una de nuestras vidas una revelación. Ese es el objetivo, ese es el sentir. Y espero que en esta noche esta revelación se esté activando en vos, ahí donde estás. Una revelación que nos permita ver a Cristo cara a cara, una revelación que te permita tener una experiencia con Él. Amén. Decí amén a esto si estás de acuerdo en esta noche. A la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice la segunda parte de Efesios 4:13. A la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto tiene que ser nuestro fundamento. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Hacia dónde avanzamos? Hacia la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Entonces, hermanos, ¿cuál será el objetivo de tener en nuestro espíritu quizás un entendimiento profundo de la verdadera doctrina? Que Cristo sea formado en nosotros. Si esto no ocurre, todo conocimiento será en vano. No tiene ningún sentido esto. Es como que de repente yo tengo una llave en mi mano y me quede afuera. ¿Sí? Tengo la llave para poder abrir la puerta y me quedo afuera, no entro. No tiene sentido. Es vano, no sirve. Por eso lo que nosotros venimos a buscar y procuramos es que Cristo sea formado en nosotros, es que Cristo sea formado en todos. Entonces, claro que sí, ese es nuestro objetivo. Y es por eso que, como parte de esto que te estoy soltando, el Señor nos entrega esta nueva serie, Discípulos, porque Él es el más interesado en poder formar a Cristo dentro nuestro, en que Cristo sea formado dentro de vos, dentro de mí. Amén. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 2, versos 6 y 7, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Tremendo este pasaje, tremendo este pasaje. Ahora, ¿por qué muchas veces sigue sin manifestarse esta sabiduría que me habla acá 1 Corintios? ¿Sabes por qué? Porque en muchos casos seguimos actuando como niños, ¿sí? Somos niños en nuestro carácter. Y obviamente que un niño no puede recibir esta sabiduría. Solo la puede recibir un adulto, solo la puede recibir el maduro. 1 Corintios 14:20 dice: hermanos, no sean niños en la manera de pensar, más bien sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean. Y aparece otra vez esta palabra, maduros. En la manera de pensar sean maduros. O sea, todos llegamos a este mundo natural como niños, sí, como niños naturales. Y también cuando llegamos al Señor y nacemos de nuevo, lo hacemos como niños espirituales. Y ese es un camino necesario, es un diseño. Es decir, nadie nació adulto, ni nadie nació maduro. No se trata de ser niño en el tiempo que me toca ser niño,
Y aún entendemos que en algunas cosas debemos ser como niños, como lo que te compartí al principio, en la confianza y en la dependencia. Dios nos quiere posicionados como niños, pero en lo que respecta al carácter, en lo que respecta a la responsabilidad, en lo que respecta a las decisiones. No podemos ser niños, debemos procurar la madurez. Y espero que puedas estar interpretando esto en esta noche. Debes procurar la madurez, debemos procurar la madurez. Y hay dos facetas de la madurez. Está la natural y está la espiritual. Por eso uno puede ver que quizás en el plano natural hay gente que es muy madura, gente que es muy responsable, ¿sí? Madura en cuanto a las responsabilidades, madura en cuanto a permanecer y estar con su familia, madura en cuanto a tomar buenas decisiones. Hay mucha gente así hoy en día en el mundo, que es madura en algún aspecto de la vida natural, pero sin Cristo. Esto es una faceta, pero hay otra faceta, que es una vida espiritual. Ahora, no se puede ser maduro en la vida espiritual y ser inmaduro, ¿sí?, en mi vida natural. Es decir, es incompatible. No es que yo puedo decir, sí, soy maduro espiritualmente y soy inmaduro naturalmente. No, es incompatible. Es incompatible que mi espíritu tenga una relación madura con Dios. Que mi espíritu sea maduro, pero en lo natural, en lo que respecta a la manifestación en esta tierra, a la queja, a la responsabilidad, al sostenerme, al gobernar mis emociones, sea inmaduro. Y mientras sigue un poquito más ahí en pantalla esta placa, yo quiero que la vuelvas a observar. Y si podés, te doy unos segundos para que la puedas leer ahí en tu hogar en voz alta. Es incompatible que mi espíritu tenga una relación madura con Dios, que mi espíritu sea maduro pero en lo natural, en lo que respecta a la manifestación en esta tierra, a la queja, a la responsabilidad, al sostenerme, al gobernar mis emociones, sea inmaduro. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Quiere decir que esto no es posible, quiere decir que esto es incompatible, porque cuando se activó verdaderamente en nosotros el Espíritu, el que tomó el gobierno de nuestras vidas, es el Espíritu de Dios. Y todos sabemos que cuando estábamos sin Cristo, cuando estoy sin Cristo, el que gobierna es mi alma, es tu alma. Y obviamente que entendemos que el alma es muy hábil para ser educada en cuanto a los deseos del corazón, en cuanto a la satisfacción de esos deseos. Pero cuando nosotros decidimos nacer de nuevo y decidimos darle lugar al Espíritu de Dios, el que toma el gobierno es el Espíritu. Y el Espíritu debe crecer. Y ahí el alma deja de gobernar. Ahí el alma pasa a ser gobernada por el Espíritu. Y esa parte y esa transición la podemos definir como el proceso de madurez. Por eso podemos llegar a esta conclusión. El que yo sea inmaduro habla de que aún en mi vida hay varios aspectos de ellas que la gobierna mi alma. Mientras que si yo logro que mi alma no me gobierne, sino que mi espíritu gobierne a mi alma, lo que va a establecer, lo que va a producir es en mí
un grado distinto, mayor de madurez. Acá podés definir madurez e inmadurez. Acá podés darte cuenta que muchas veces el problema de la inmadurez tiene que ver con que lo que gobierna en mi vida sigue siendo mi alma, mientras que la madurez está asociada al gobierno del Espíritu por sobre el de mi alma. ¿Sí? Porque como te decía, cuando yo estoy sin Cristo, lo que gobierna es mi alma. Y mi alma se satisface de todos mis deseos, o al menos de los que puede. Y cuando nosotros estamos en Cristo, esos deseos del alma empiezan a ser gobernados por el Espíritu. Y el Espíritu tiene que crecer, debe crecer necesariamente para que pueda pasar ese gobierno al alma, para que el alma sea gobernada. Por eso dice este tremendo pasaje: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y te decía que eso es lo que estamos procurando. Esta serie viene en carácter de que podamos madurar en que realmente podamos seguir estableciendo, podamos seguir forjando esa estatura del varón perfecto dentro de cada uno de nosotros. Estamos procurando, estamos buscando, estamos en la dirección de seguir alcanzando madurez. Claro que sí, pero no una sabiduría de este mundo, como recién leíamos, ni de los gobernantes de este mundo que va desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterios, la escondida, la que Él predestinó desde los siglos para nuestra gloria. Amén. Nuestra gloria, que es su gloria, porque toda gloria es de Él, porque toda gloria es para Él, ¿sí? Porque toda gloria es su gloria. Entonces, nosotros tenemos que ser portadores de su gloria para que se vea en nuestra gloria su gloria, ¿sí? Tenemos que ser portadores de su gloria para que se vea en nuestra gloria su gloria. Y ese es el objetivo de toda sabiduría. Y no de la sabiduría de los principios de este mundo natural. Porque acá también nos aclara algo importante. Cuando habla de los príncipes y de los gobernantes de este mundo, no habla de los gobernantes naturales, habla de los gobernantes espirituales. Pero esto se aclara mucho mejor, se aclara bien cuando dice que van desapareciendo. Porque si vemos a los gobernantes naturales de este mundo, no van desapareciendo, al contrario, cada vez hay más. ¿Sí? Cada vez hay más. Pero lo que sí van desapareciendo son los gobernantes de las tinieblas. ¿Por qué? Porque hay más luz. Y cuanto hay más sabiduría, cuanto más sabiduría hay, ¿en quiénes? En aquellos que han madurado, en aquellos que procuran madurar, o sea, en aquellos que van logrando una estatura. Amados hermanos, les son reveladas estas sabidurías. ¿Sí? Por eso nosotros, desde acá, tenemos muchas ganas, tenemos mucha expectativa. Y de hecho, déjame decirte que hace tiempo que venimos caminando en esta dirección, de que verdaderamente sea edificada sobre el fundamento que es Cristo, una iglesia madura, una iglesia entendida, una iglesia llena de su sabiduría, llena de la sabiduría de lo alto. No una iglesia hipócrita, no una iglesia que se reúne en torno a mentiras, a falacias, a fábulas, a un mensaje filosófico, pero poco real, con poca consistencia de Cristo. Por eso, y solamente por eso, es que somos convocados a edificar esa iglesia que alcance madurez para que le sea revelada sabiduría nueva. Repito esto, solo por eso
es que somos convocados a edificar esa iglesia que alcance madurez para que les sea revelada sabiduría nueva. Amén. Gloria a Dios. Vamos por esos niveles. Amén. Pero déjame decirte que también vamos con humildad. Lo hacemos con humildad. Esto no se trata de que seamos más que alguien. Esto no se trata de que nos creamos mejores. Claro que no. Claro que no. Es más, creo que es al revés. Es todo lo contrario. A lo mejor, y es tu caso, como es el mío, a lo mejor llegamos a Dios, a lo mejor Dios llegó a nosotros porque somos menos que alguien. Porque la palabra dice que Él siempre escogió lo vil y menospreciado para avergonzar la sabiduría de este mundo. Amén. Entonces esa sabiduría no está reservada para los sabios humanos, sino que está reservada para aquellos que le aman a Él. Si seguimos leyendo el capítulo 2 de Primera de Corintios, dice el versículo 9, leímos el 6 y el 7 anteriormente, ahora vamos a ir al 9. Dice, sino, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Vuelvo a repetir, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado ¿para quiénes? Para los que le aman. Es decir, Él tiene cosas que ojo no vio, ni oído oyó reservadas. No para los inteligentes, no para los sabios de este mundo, sino para aquellos que le aman a Él. Para aquellos que le aman. ¿Y cuáles son las características? ¿O cuál es la característica fundamental o principal de aquellos que le aman a Él por sobre todas las cosas? ¿Sabes cuál es esa característica? Que están dispuestos a dejarlo todo por Él, que están dispuestos a darlo todo por Él. Y esto es así. Y espero que esto esté activándose en tu espíritu. La característica de aquel hombre, de aquella mujer, que le ama a Él, es esta disposición plena a darlo todo por Él, a despojarme de todo, a dejarlo todo si fuera el caso, por amor de Él, porque lo amo a Él. Es por eso que es tan importante que cada uno de nosotros, como parte de esta casa, ¿sí? Porque todos de alguna u otra forma vamos a terminar escuchando esto en este momento o quizás en los días que vienen. Pero sí es importante que podamos estar en cada convocatoria que Dios nos hace. Y si de algo estoy convencido, que este también es un tiempo donde Dios va a seguir añadiendo gente. Amén. Y quizás uno se podría preguntar ¿por qué? Porque seguirán siendo convocados aquellos que le aman a Él. El Señor lo va a hacer, el Señor los va a convocar. Y quiero aprovechar acá para hacer un paréntesis chiquitito, pero contundente. Y no solamente esto nos va a permitir aclarar, sino que viene en la esencia del por qué. Muchas veces la insistencia de convocarte, de hacerte parte, de que vos puedas estar. Porque ¿sabes qué? Es distinto cuando yo interpreto las cosas desde
una mirada natural, donde puedo tener miles de argumentos, a cuando yo puedo tener una mirada y un enfoque espiritual, cuando yo puedo posicionar mi mirada en las cosas de arriba. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que si nosotros tuviésemos una expectativa natural del Evangelio, bueno, quizás perderte una reunión estaría bien. Quizás ahora estás haciendo otra cosa, quizás ahora te da lo mismo estar o no estar, quizás atendés otros compromisos, ¿sí? No priorizás una reunión como la de hoy, de un fin de semana, de un grupo pequeño. Entonces, cuando hay una expectativa natural, no pasa nada que no esté, que no participe. Pero, aquellos que son entendidos saben que se está edificando una iglesia madura y que es necesario que estemos. Es necesario que nos comprometamos. Es necesario que participemos en cada convocatoria. ¿Sabes por qué? Porque el entendimiento que tenemos, conforme a la madurez que vamos modelando y forjando, nos llevan a poder interpretar con un nivel, con un grado de mayor seriedad y responsabilidad, que somos personas que pagamos precio. ¿Y sabes por qué somos personas que pagamos precio? Porque es por justicia. ¿Sí? Y cierro paréntesis. Seguimos adelante para poder cerrar en esta noche esta introducción. El hijo maduro es aquel que no hace lo que le da placer en primer lugar, sino que hace lo que sabe que tiene que hacer. El hijo maduro es aquel que no hace lo que le da placer en primer lugar, sino que hace lo que sabe que tiene que hacer. Es decir, le guste o no le guste, le dé placer o no le dé placer. La madurez te lleva a hacer lo que tenés que hacer. La madurez te lleva a priorizar. ¿Sí? Iniciamos este mensaje, esta enseñanza, abriendo los evangelios y diciendo que nadie puede ir en pos de él si sigue habiendo en nuestro corazón personas, posiciones, lugares ocupando su lugar. ¿Sí? Entonces, esta es la condición de un hijo maduro. ¿Sabés qué tiene como prioridad un hijo maduro? Hacer lo que le gusta y le da placer a Dios. Ese es el objetivo, esa es la prioridad de un hijo maduro. El hijo maduro dice, hago lo que me toca hacer. Y esto te lo voy a llevar a la palabra del Señor, te lo voy a poner en este ejemplo. No hay un solo mandamiento que en la palabra de Dios se defina por lo que sentimos. ¿Sí? No vas a encontrar en ningún mandamiento que se defina tal mandamiento por lo que sentimos. Es decir, no es que la palabra dice, si vos sentís, honra a tus padres. Si te gusta o tenés gana, quizás orá y meditá en la palabra. Si te parece y estás de ánimo, perdoná a tus enemigos. Si hoy te levantaste con el pie derecho, ofrendá, diezmá. La Biblia no dice eso. Pero ¿sabés qué pasa? Vivimos como si lo dijera. Vivimos muchas veces como si dijera esto. Por eso es más que interesante en esta noche, ¿sí?, que podamos entender a modo de plataforma, ¿sí?, a modo de plataforma en este día, a modo de introducción,
que Cristo, sí, Cristo vino a reunir todas las cosas que se dispersaron del Padre, ¿sí? Cristo vino a reunir todas las cosas que se dispersaron del Padre. Todo lo que se dispersó del Padre. Y déjame decirte que todo lo que se dispersó del Padre no fue solamente el hombre. Por eso nosotros tenemos quizás que desasociar en un nivel de madurez el Evangelio solamente como un regalo o una gracia para el hombre. Porque esto es mucho más amplio. Cuando vamos creciendo, cuando vamos madurando, cuando nos vamos desarrollando, nos damos cuenta que lo que el Padre quiere reunir en Cristo son todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Las que están en los cielos, ¿cuáles son? Quizás no las sabemos a todas, pero va a llegar ese momento donde sí vamos a tener esa información, vamos a tener esa revelación. Entonces, en esta serie, lo único que pretendemos, de lo único que vamos a hablar, es de lo que vamos entendiendo, es de lo que Dios nos está revelando, nos está permitiendo ver. Pero hay algo que es fundamental y creo que va a ser tremendo caminar este tiempo, estas semanas, junto a cada uno de ustedes, porque esto tiene un ingrediente, sí, tiene un condimento especial. Y esto tiene que ver con que lo más probable es que ahí en tu hogar, a medida que vayamos compartiendo, vayamos abriendo y tocando todo lo que Dios nos va a poner en la mesa con respecto a esta serie, ¿sí? Alguno de nosotros reciba algo nuevo. Quizás ahí en tu casa el Espíritu de Dios te hable, te muestre, te revele, corra el velo de algo. Así que eso es buenísimo. Así que eso es más que interesante. Eso tiene que generar en nosotros una expectativa de estar atentos, de estar dispuestos. Y déjame decirte, te lo digo hoy porque es la primera sesión. Es el primer tiempo que tenemos juntos. Que si esto se da, que si esto que se va a dar, esto que va a pasar, vos lo puedas hacer saber. Puedas venir y compartirlo. Nos los puedas decir. ¿Amén? ¿Amén a esto? Por último en esta noche, la madurez tiene que ver cuando uno aprende a renunciar literalmente a su propia vida, a nuestros propios gustos y deseos, y jugarnos en fe a obedecer lo que Dios dijo. Y digo amén. La madurez tiene que ver cuando uno aprende a renunciar literalmente a su propia vida, a nuestros propios gustos y deseos, y jugarnos en fe a obedecer lo que Dios dice, lo que Dios nos habla hoy. ¿Sí? Qué importante es que podamos en esta noche visualizar esto con el lente correcto, ¿sí? A modo de plataforma, todo esto que hemos estado compartiendo, esto que se ha soltado, nos va a permitir desde acá poder empezar a edificar todo lo que el Señor nos va a seguir soltando acerca de lo que Él quiere forjar y establecer a través de su Espíritu desde Cristo, en Cristo, sobre cada una de nuestras vidas, y que verdaderamente esta plataforma pueda revelarnos esa sana doctrina, esa verdadera doctrina, que pueda ser en carácter de ese cimiento correcto. Porque estoy totalmente convencido que este es un tiempo donde Dios viene a seguir juzgando. Dios viene a querer disipar toda conducta, todo pensamiento, toda posición de inmadurez. Mientras que para acceder a través de la fe, mediante la confianza, a la realidad del reino de Dios, tenemos que ser
como niños. Ante la realidad de nuestra propia vida debemos por todos los lugares, de todas las formas, procurar, buscar, alcanzar madurez. Y espero que el peso de lo que a modo de introducción se ha soltado en esta noche pueda ser activado en nosotros en un entendimiento idóneo, en un entendimiento consecuente, para que aún nosotros podamos determinarnos a quitar todo rasgo de inmadurez, a quitar toda condición de niño. Muchas veces el carácter de un niño lo lleva a ser caprichoso. No podemos ser adultos caprichosos. Dios no va a revelar esa sabiduría tan importante, esos misterios, a niños en cuanto a su carácter, sino que Él va a confiar como parte de su realidad a hijos maduros, para que esa administración que debamos hacer conforme a lo que Él nos entregue sea en justicia y para justicia, y pueda producir verdaderamente que el Padre sea glorificado, que nuestra gloria pueda poner en manifiesto su gloria. Así que quiero invitarte en esta noche a que podamos tener unas palabras de oración. Espíritu de Dios, yo te doy gracias. Te doy gracias por este tiempo. Sabés que dependemos de vos 100%. No hay nada que podamos hacer, ni desde la preparación, ni desde lo técnico, ni aún comunicando lo que vos nos entregás, que pueda cambiar o transformar a alguien. Pero sí sabemos que vos estás con nosotros, que vos estás en cada hogar, que sos vos el que hace posible cada cosa en nuestras vidas. Y sé, Señor, que en este momento vos estás tocando cada corazón, estás tocando cada hogar, Señor. Indistintamente de la situación puntual que cada uno se pueda encontrar, tu realidad, tu persona es más contundente, es más potente que cualquier otra realidad, que cualquier otro concepto, que cualquier otro sentimiento, que cualquier otra voz, que cualquier otro argumento. Todo, Señor, todo en esta hora cae por tierra, porque sos vos el que habla. Porque hay un nivel de luz, Señor, que desata autoridad y que aún en esta noche confronta el engaño, confronta la tiniebla, confronta la mentira, confronta la comodidad, confronta las excusas, confronta los argumentos, confronta la condenación. Porque qué padre que ama a su hijo no lo corrige. Por eso, Señor, en esta noche nos desprendemos de toda condenación, de toda culpa que tanto daño nos hace. Y comenzamos, Señor, a dar un paso en poder alcanzar madurez. Porque aún, Señor, sabemos que la negación no construye nada, no edifica. Y no queremos, Señor, absolutamente esta conducta en nosotros. Todo lo contrario, Señor. Queremos empezar a ser modelados en esta dirección, en esta condición vertical que a través de tu Espíritu viene a formar a Cristo en nosotros, viene a hacerlo de manera individual, pero también como cuerpo, como casa, como congregación, para que podamos alcanzar esos niveles de revelación de la sabiduría oculta que nos permitan establecer una estatura, que nos permitan alcanzar una estatura en dirección al varón perfecto, en madurez. Porque cuando era niño, hablaba como niño, me comportaba como niño. Pero hoy, Señor,
como hijos entendidos, recibiendo esto que vos nos has hablado. Queremos comportarnos desde ese entendimiento, siendo maduros, empezando por ahora, Señor, determinándonos a dejarlo de niño, para que verdaderamente lo que se pueda ver de un niño en nosotros sea la capacidad de confianza, sea la capacidad de dependencia, sea el creer, sea esa facultad de inocencia, creyéndote con todo nuestro corazón, como cuando un niño cree con todo su ser, cuando se le promete algo. Pero en todo lo demás, Señor, queremos ser maduros, queremos ser diligentes, queremos ser entendidos, queremos ser sabios, queremos ser responsables, queremos ser esforzados, queremos ser valientes. Sea tu Espíritu ahora impartiendo esto mediante esta transmisión, Padre, que ahora cada lugar donde esté llegando esta conexión pueda recibir este soplo de tu Espíritu. Se active esto en cada espíritu, en cada corazón, en el nombre de Jesús. Se suelta ahora, se suelta este entendimiento, se suelta este tiempo. Queremos ser verdaderos discípulos. Queremos disponernos, Señor, en este tiempo a ser formados, a que Cristo se forme en nosotros. Guíanos, Espíritu de Dios. Condúcenos una vez más en pos de todo lo que tenés para hacer, pero al mismo tiempo de todo lo que tenés para decirnos. Y que puedas encontrar en este tiempo hijos e hijas del otro lado, Señor, de la pantalla, dispuestos, Señor, atentos a cada convocatoria, porque cada convocatoria es distinta y especial. Y entendiendo lo que vos estás haciendo, Señor, no podemos dejar de acudir a la cita. Quita, Señor, toda apatía. Quita, Señor, toda rebeldía. Quita, Señor, todo argumento que nos quiera llevar a la desobediencia, a la comodidad. Y que verdaderamente este sea un tiempo que todo aquello, Señor, que posiblemente esté ocupando tu lugar en nosotros, que todo aquello que esté impidiendo, esté siendo de resistencia para que Cristo sea formado, para que podamos crecer y madurar, vos lo puedas juzgar, vos lo puedas exponer, Señor. Porque este es el tiempo de los hijos. Este es el tiempo que vos estás reuniendo y estás volviendo a llamar a los que te aman, Señor. A los que te aman por sobre todas las cosas. Se suelta esta palabra en el entendimiento del Espíritu y corre ahora, corre, corre, corre. Corre en el nombre de Cristo. Yo te doy gracias, Señor, en esta noche. Bendigo tu nombre. Gracias, papá, por tu fidelidad. Y también, Señor, bendigo la vida de cada uno de los que se encuentra del otro lado. Bendigo cada hogar, bendigo cada familia. Declaro tu paz, Señor, porque sé que vos ya soltaste bendición. Fuimos bendecidos con toda bendición en lo alto. Estamos con Cristo sentado en lugares celestiales. Pero hoy procuramos, hoy necesitamos esa paz del Señor en cada uno de nosotros. Establezco esa paz en nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, ha sido un placer, un privilegio poder compartir este tiempo junto a cada uno de ustedes. Agradecerles por estar ahí. Al mismo tiempo, decirte que no te quedes simplemente con esto que acabas de escuchar,
sino que aún en la semana, tómate un tiempo para meditar en estas palabras, para masticar, para desmenuzar, para que aún el Espíritu de Dios siga hablándote y siga guiándote a poder establecer esto en medio de todo lo que hacemos. Dios mediante, el Señor lo permite, el miércoles que viene vamos a volver a tener otra cita. Sabemos que esto progresivo va en aumento. El nivel, la expectativa de hambre será el nivel del Espíritu de Dios imparte sobre cada una de nuestras vidas. Amén. Declaro paz del Señor sobre tu vida, sobre tu hogar. Doy gracias a Dios por este tiempo. Buenas noches.